El expresidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, puede anotarse una victoria relevante en el ámbito judicial tras la decisión de la jueza que investiga la gestión de la Dana. En un auto hecho público, la magistrada concluye que Mazón no tenía competencias de coordinación ni de dirección durante la emergencia, por lo que no le correspondía impartir instrucciones. Según el fallo, esas responsabilidades recaían en los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. La resolución difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad desestima además la solicitud de la acusación ejercida por Compromís para que declararan como testigo el exconsejero de Educación José Antonio Rovira y el exconsejero de Agricultura Miguel Barrachina. La jueza reitera que la coordinación entre consejerías y la toma de decisiones operativas durante la emergencia correspondían exclusivamente a los responsables del citado plan. Por ello considera que los testimonios solicitados no aportarían información relevante sobre estos aspectos. O sea, que Mazón no tenía responsabilidades de coordinación en la emergencia, dice la juez de la Dana. ¿Y entonces? ¿Qué más da donde comiera Mazón el día de autos? ¿Qué más da con quién estuviera en el Ventorro? ¿Qué más da hasta qué hora se quedara? ¿Qué más da cuántos chupitos se tomó? ¿Qué más dan las medidas de la sala? ¿Qué más dan los mensajes que recibiera? Si no tenía responsabilidades, y no las tenía porque no formaba parte del CECOPI, ¿qué más da donde estuviera Mazón? Se podrá juzgar políticamente la actuación de Mazón durante aquel día, porque incluso aunque no tuviera responsabilidades en la coordinación de la emergencia, pues bueno, puedes no tener una responsabilidad atribuida según las leyes, pero si eres presidente de una comunidad autónoma, pues hombre, una responsabilidad moral tienes y por tanto se puede juzgar políticamente si has estado a la altura o no lo has estado. Yo creo que no estuvo a la altura. Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es que un juez que solo se puede ocupar de las responsabilidades penales y nunca de las políticas, se ponga a indagar qué comió Mazón el día de la Dana en el Ventorro. Si no tenía responsabilidades de coordinación, ¿a usted qué le importa con quién comió Mazón? Siguen, que yo sepa, sin resolverse las peticiones que se han cursado a la Audiencia Provincial de Valencia, no sé si también al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y al Consejo General del Poder Judicial, para que se aparte de la causa de la Dana a una juez que ha demostrado que, en fin, tal vez no persigue que se haga justicia. Una juez que, vista desde fuera su actuación, ha demostrado un sectarismo preocupante, ha demostrado un interés desmedido en lo que parece ser alejar el foco de los verdaderos responsables para ponerlo en quien no tenía responsabilidades penales, y una juez que ha permitido la vulneración de todos los procedimientos penales desde el momento en que consentía que su marido, que no pintaba nada en la causa, asistiera, por ejemplo, a interrogatorios de víctimas. ¿Qué hace esta juez llevando la causa todavía? Doña Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ¿va usted a tomar alguna medida? Creo que deberían ustedes hacer algo para apartar a esta jueza de la causa y que se ponga un juez que verdaderamente quiera llevar al banquillo a quienes son los responsables de esas 230 muertes, que no es Mazón. Bueno, hablando de juicios, hoy trae María Jamardo una información interesante en el debate, basada en el análisis de cómo están llevando sus interrogatorios la defensa de Koldo y la defensa de Aldama. Y plantea una cosa interesante doña María Jamardo, que es que Koldo
está intentando por todos los medios que Aldama pueda llegar a otro pacto con la Fiscalía que le permita salir del juicio condenado, pero sin pisar la cárcel. Vamos, que Koldo no quiere que Aldama se vaya de rositas. Escuchen. Koldo García mueve ficha para frenar un posible acuerdo entre Víctor de Aldama y la Fiscalía que le permita eludir la entrada en prisión. A las puertas de la fase final del juicio por el caso Mascarillas y con la declaración de los 3 acusados prevista para la próxima semana como momento clave, la estrategia de la defensa del exasesor se centra cada vez más en cuestionar la credibilidad de Aldama. El objetivo es claro, evitar que el empresario logre una rebaja sustancial de la pena de 7 años de cárcel que solicita el Ministerio Público. Koldo es consciente de que durante la vista de cuestiones preliminares celebrada el pasado 12 de febrero, el fiscal jefe Alejandro Luzón dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Aldama. Esta eventual revisión podría traducirse en una reducción de la condena, teniendo en cuenta su colaboración con la justicia y el valor de sus declaraciones para esclarecer los hechos. Por ello, en las últimas sesiones celebradas en el Tribunal Supremo, la defensa de Koldo ha intensificado sus esfuerzos para desacreditar el testimonio del comisionista. Básicamente, Koldo se enfrenta a un problema. Aldama ha dado mucha información que está sirviendo para empapelar a Koldo, así que me supongo que ahí hay un cierto resquemor. Y dado que Koldo va a tener difícil el librarse de una condena de cárcel, pues no quiere que con Aldama pase lo mismo. Dice, si yo voy a la cárcel, pues tú también. Pero además, pues intuyo que hay un segundo interés, y es que si logra desacreditar el testimonio de Aldama, pues entonces a lo mejor lograría de rebote que algunas de las pruebas contra él o de la solidez de esas pruebas quedaran en entredicho. Así que bueno, pues tenemos ahí una interesante lucha entre los abogados de Koldo y de Aldama. De todos modos, pues hombre, permítame, Koldo, decirle que su problema no es Aldama. Su problema se llama Koldo. Igual que Aldama ha llegado a un pacto con la Fiscalía y eso ha permitido que en el juicio solo se pidan 7 años contra él, que podrían quedar en menos, y es a lo que está jugando Aldama. Mientras que a Koldo se le piden 19 años, el problema de que hayamos llegado a un juicio donde pasa eso, pues es que usted no ha querido colaborar con la Fiscalía, ¿so ha tontao? Si usted hubiera colaborado con la Fiscalía, querido Koldo, pues entonces a lo mejor estaría en la situación de Aldama. Yo creo que en lugar de ir contra Aldama, sería más inteligente imitarle. ¿No dice usted, señor García, que tiene mucha más información, que la UCO solo tiene aquello que usted ha querido que tenga? Pues más tonto es usted, porque le van a caer unos cuantos años en este juicio. Y además le van a caer unos cuantos años porque las pruebas contra usted en varios de los delitos son abrumadoras. Solo hay una manera de evitar una condena grande, que es traficar con la otra información que usted tenga. Pacte con la Fiscalía Anticorrupción, que la Fiscalía Anticorrupción le trate de manera más benévola a cambio de sacar otras informaciones que permitan llegar a otros implicados en la trama. Y hombre, yo creo que tal como están las cosas y dado que no ha jugado usted muy bien sus cartas, pues al final una temporadita en la cárcel no se la va a quitar nadie. Pero claro, no es lo mismo pasar en la cárcel un par de años que pasar 7 o 10. Una vez reducida la condena por todas las mandangas que hay. Bueno, como siempre, pues doña María Jamardo haciendo análisis interesantes de lo que sucede entre bambalinas en el mundo judicial. Bueno, ya saben ustedes que lo de la prioridad nacional pues ha saltado al centro del debate público. Yo creo que están pirados los de la antaño izquierda de este país, porque en la calle no hay debate ninguno. La gente está mayoritariamente, yo diría que de forma inmensamente mayoritaria,
en favor de ese concepto de prioridad nacional, que no consiste en discriminar a nadie por donde ha nacido, consiste en discriminar a las personas en base a un criterio. Los que están aquí y forman parte de esa comunidad que se dedica a trabajar para sacar adelante España, y los que no lo hacen. Es decir, entre un, yo que sé, camerunés que esté aquí en España trabajando desde hace 10 años y está cotizando y bueno, pues se busca la vida, y un español de origen, pues no hay diferencia en lo que respecta a la prioridad nacional. Los dos tienen los mismos derechos porque los dos comparten las mismas obligaciones, los dos pagan impuestos, los dos contribuyen al sistema. Ahora, todos los que vienen aquí a poner el cazo, no a trabajar, sino a poner el cazo con ayudas sociales, pues mira, no, a su país. Todos los que vienen aquí de manera irregular, pues mira, chaval, lo siento, pero aquí ya no cabe más, porque estamos viviendo un colapso de los servicios públicos y un colapso de nuestras cuentas, y no tenemos nosotros por qué pagar la fiesta de todo el planeta, más que nada porque es que no podemos. Eso en la calle lo entiende todo el mundo, pero de forma abrumadoramente mayoritaria. La gente vive el día a día de lo que es esa invasión migratoria descomunal promovida desde instancias políticas. La gente coge el metro, la gente coge el autobús, la gente va por la calle, la gente va a las urgencias de un hospital, la gente mira a ver qué pasa con las becas de comedor en los colegios, y se encuentra con que cada vez más gente que no contribuye y que en muchos casos está de forma ilegal en este país está acaparando ayudas sociales, está acaparando mecanismos de ayuda tipo becas de comedor, está colapsando los servicios públicos, con lo cual la gente dice, pero ¿por qué? Hoy hay un excelente artículo de Hughes en La Gaceta que resume en un pequeño párrafo cuál es la sensación generalizada en la calle. Dice Hughes: los recursos son finitos y solo hay que ir a una consulta y mirar. Extranjeros por doquier ocupando el sitio de quienes han sostenido durante décadas el estado de bienestar. La gente se da cuenta y no odia al extranjero, le desea lo mejor. Odia a los que han decidido esto. Esa es la sensación generalizada en la calle. Pero aquí parece que los que viven en su burbuja de coches eléctricos y co-living y pues no se han enterado, porque no pisan la calle desde hace muchísimo tiempo y siguen pensando que diciendo que Vox es fascista por pedir prioridad nacional, se piensan que dañan a Vox. Todo lo contrario. La gente entiende lo que Vox está diciendo, lo que no entiende es lo que está diciendo el gobierno y la supuesta izquierda. Vamos a poner datos sobre la mesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los inmigrantes que viven en Castilla y León? Escuchen. Un informe revela que 6 de cada 10 inmigrantes residentes en Castilla y León no tienen empleo, mientras que cerca de un 30% depende de ayudas públicas. Según el estudio, el 79,7% de la población inmigrante en la comunidad manifiesta su intención de permanecer en España en los próximos años. Sin embargo, solo 4 de cada 10 están actualmente trabajando, una situación que empuja al 28% a recurrir a prestaciones sociales ante la falta o insuficiencia de ingresos. Estos datos proceden del informe La situación de la población inmigrante en Castilla y León, elaborado por el Consejo Económico y Social y difundido por la agencia ICAL. En cuanto a la situación laboral, el 39% de los encuestados afirma contar con un contrato indefinido, mientras que el 25% trabaja con contrato temporal y un 9,5% lo hace como autónomo. Asimismo, el informe pone de relieve que 2 de cada 10 inmigrantes ocupados desempeñan su actividad sin contrato. O sea, el 60% de los inmigrantes que viven en Castilla y León no trabaja. El 30%
cobra ayudas. Y luego hay también un porcentaje alto que trabaja, pero en negro, ¿no? Efectivamente, un 20%. 20%, pues está... De los que trabajan. De los que trabajan. O sea, que el 40% trabaja y de esos una quinta parte en negro. Y un 60% no trabaja. Pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? En otros países europeos, para poder acceder a ayudas del Estado, tienes que estar un mínimo de 5 años de residencia legal. Somos la excepción. Aquí resulta que Sánchez está permitiendo, con su política migratoria y sus decretos, que gente que solo lleve un año ya pueda poner el cazo. En Navarra es peor. En Navarra, donde también gobierna el Partido Socialista, no hace falta que lleven nada. O sea, según llegan pueden poner el cazo. Y todo eso lo pagamos los restantes españoles. Pero ¿cómo no va a estar de acuerdo la gente con el concepto de prioridad nacional? Vamos, está abrumadoramente de acuerdo. Todos los piraos de tertulianos, periodistas, de los medios progres de izquierda y derecha, que hacen así como si se rasgaran las vestiduras. Pues no sé, vamos, se están desacreditando ellos mismos ante la gente. Tú no le puedes decir a la gente que no tiene un problema que la gente está viviendo. Y no le puedes decir a la gente que, bueno, tienes un problema, pero en realidad te jorobas, porque vamos a seguir haciendo lo mismo. No puedes decirle a la gente eso. Estamos tontos. La gente vive los problemas del día a día. Y la gente lo que espera es soluciones. Si alguien desde el mundo político agrava el problema, pues ese alguien está crucificado políticamente. Si alguien desde el mundo político pretende ignorar el problema, pues está crucificado políticamente. Y si alguien desde el mundo desde el mundo periodístico intenta minimizar el problema, insultar a los que viven el problema, pues entonces está crucificado. Podrá seguir viviendo, como muchos hacen, de las subvenciones de Sánchez, pero vamos, a partir de ahí, pues la credibilidad es algo que pasa con ella como con la imagen de marca de las empresas. La imagen de marca de una empresa cuesta muchísimo establecerla y por eso es un activo tan valioso. Y por eso en una negociación empresarial, a la hora de vender una empresa, eso forma parte de la valoración, imagen de marca. Porque eso vale muchísimo dinero. La imagen de marca se construye gota a gota, pero se pierde a chorros. Como hagas una cagada, yo qué sé, una empresa fabricante de lácteos y que de repente saca un lote contaminado al mercado. Bueno, pues esa imagen que te has creado gota a gota, de repente ¡brum!, hay un chorrazo y la pierdes. Bueno, pues con la credibilidad periodística pasa lo mismo. Tú no puedes decirle a la gente que no hay un problema de migración. Tú no puedes decirle a la gente que no ha perdido calidad de vida por ese problema de la inmigración. Tú no le puedes decir a la gente que es mentira, que se sientan preteridos, que se sientan excluidos, que sientan que hay otros que vienen de fuera y pasan por delante de ellos. No le puedes decir a la gente que no es así, porque la gente lo está viviendo. Y si les dices que no es así, pues entonces la gente te mirará y dirá, pues si me dice que no es así en algo que yo vivo, que yo experimento todos los días, pues imagino que las cosas que dice sobre otros temas pues tienen una credibilidad similar, ¿no? Pero bueno, allá cada cual. Por mí, como si se machacan todos el dedo gordo con un martillo. Bueno, no se crean ustedes que las cosas de la corrupción afectan solo a España. Toda Europa es un marasmo de corrupción. Y en muchos casos, corrupción ligada a los fondos europeos. En Grecia acaban de conceder el suplicatorio contra 13 diputados del partido gobernante por fraude con los fondos comunitarios. Escuchen.
El Parlamento griego ha dado un paso poco habitual en la política europea reciente al aprobar por amplia mayoría el levantamiento de la inmunidad de 13 diputados del partido gobernador investigados por la Fiscalía Europea por un presunto fraude con fondos agrícolas de la Unión Europea. La decisión implica que existen indicios suficientes para continuar la investigación penal sin la protección institucional de los cargos electos. Inicialmente, la Fiscalía solicitó actuar contra 11 diputados por delitos como fraude informático, abuso de confianza y falsificación de certificados, y posteriormente amplió la petición a otros 2 por una presunta infracción del deber. El Parlamento avaló que la investigación siguiera adelante. Los diputados implicados defendieron su inocencia, aunque las pesquisas apuntan a una trama que habría permitido obtener millones en ayudas mediante la declaración de tierras o ganado inexistentes. 13 diputados, 13 del partido Nueva Democracia, que es el que gobierna en Grecia y que es el Partido Popular de allí, para entendernos. De hecho, está en el mismo Eurogrupo que el Partido Popular español. En Grecia, quien gobierna es Nueva Democracia, el PP griego. A pesar de lo cual, pues hombre, las evidencias son tan abrumadoras, evidencias que han sido puestas sobre la mesa por las autoridades judiciales europeas, pues que no han tenido más remedio que votar a favor del suplicatorio contra sus propios 13 diputados. En principio, pues eso no afecta a la estabilidad del gobierno griego, porque esos 13 diputados cuyo suplicatorio ha sido concedido, pues simplemente han pasado al grupo mixto, es decir, se han marcado un ávalos, pero siguen siendo diputados mientras no haya una sentencia que los condene, y en caso de que tuvieran que ser dados de baja como diputados porque se llegara a una condena, pues bueno, pues entra esto de la sustitución de diputados por el siguiente que va en la lista del partido, etcétera, etcétera. O sea, que la estabilidad del gobierno griego no está en cuestión, pero desde luego sí que es un palo moral para un partido que, hombre, en fin, depende para revalidar su mayoría de que la gente no perciba que Grecia es un lodazal corrupto. Y por supuesto es un palo también para el Grupo Popular Europeo, porque hasta ahora la mayoría de los escándalos estaban salpicando fundamentalmente, los escándalos de corrupción a nivel europeo estaban salpicando fundamentalmente al Partido Socialista. Este le da de lleno a uno de los partidos con más peso dentro del Eurogrupo Popular. En fin, que en todas partes cuecen habas, parece. Y deberíamos empezar a analizar por qué hay tanto fraude con el dinero europeo. Bueno, finalizamos muy brevemente con una noticia que yo creo que es positiva. Unas declaraciones del Papa matizando su postura sobre la inmigración. El Papa León XIV ha defendido el derecho de los estados a proteger sus fronteras. Durante el vuelo de regreso a Roma, tras su viaje pastoral de 11 días por África, el pontífice abordó ante los periodistas una de las cuestiones más sensibles de la actualidad, la crisis migratoria global. Yo personalmente creo que un estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Y por qué no podemos buscar, sea con ayudas de estados, como también inversiones de empresas grandes, ricas, multinacionales, para cambiar las situaciones en países como las que hemos visitado en este viaje? Bueno, pues me satisface mucho que el Papa diga algo
pues coherente. El Papa ha dicho en estas... Bueno, en África dijo una cosa curiosa en uno de sus mítines, pidió a los africanos que no emigren hacia Occidente, que se queden en sus países para tratar de sacarlos adelante, que es lo lógico, porque resulta que uno de los problemas para los países de origen es la descapitalización humana. Si vienen avalanchas de gente a Europa, pues lógicamente esa gente no está allí en su país de origen ayudando a sacar el país adelante. Que por cierto, es lo que está pasando en España con muchos jóvenes. Nos estamos descapitalizando. Muchos jóvenes españoles se han tenido que ir a trabajar al extranjero. Excelentes médicos, excelentes ingenieros. Pues nos descapitalizamos, y con la inmigración masiva desde África pasa lo mismo, se descapitalizan humanamente los países de origen. Pero en estas declaraciones hechas ya en el avión de vuelta a Roma, pues ha dicho algo con lo que yo creo que es imposible estar en desacuerdo. 1. Los países tienen derecho a decidir quién entra y quién no entra por sus fronteras, pues solo faltaba. 2. Independientemente de todo, pues tratemos de hacer que tratemos de tratar a los inmigrantes como seres humanos, pues claro que sí. Tratemos de resolver los problemas, pues maximizando el respeto a las personas, por supuesto que sí, pero cada país regula sus fronteras. Y tercero, ha dicho algo importante. ¿Qué tal si en vez de gastarnos aquí el dinero en acoger avalanchas de inmigración, nos dedicamos a tratar de desarrollar los países de origen para que la gente sienta menos incentivos para emigrar? Y en ese sentido, yo solo un matiz a lo del Papa. A lo mejor convendría acabar con ciertas ideologías destructivas que, por ejemplo, hacen que a la hora de ayudar a países en África se les chantajee diciendo: pues mira, te damos dinero siempre y cuando tu proyecto sea ecológico, resiliente y se adapte a esto del cambio climático, y por supuesto con empresas consultoras cobrando por medio, empresas consultoras que por supuesto no son africanas, son occidentales. A lo mejor habría que meter mano en toda esa corrupción. Yo creo que sí. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que la administración Trump ha reclasificado la marihuana para uso medicinal. Pasó de la lista 1 a la lista 3 de sustancias controladas. Según el Departamento de Justicia, esta medida amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y permite más investigación sobre su seguridad y eficacia. En otras noticias, en Argentina, el gobierno de Javier Milei impidió hoy el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida es preventiva por una investigación de presunto espionaje ilegal que incluye posibles grabaciones no autorizadas y una red de inteligencia rusa que habría operado contra Milei en 2024. El secretario de Comunicación aseguró que es para garantizar la seguridad nacional. Para finalizar, un enviado especial de Donald Trump propuso a la FIFA reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026. Paolo Sampoli, empresario ítalo-estadounidense, argumenta que Italia, con 4 títulos mundiales, merece el lugar. La propuesta busca también acercar posiciones con Giorgia Meloni. Irán y la FIFA ya confirmaron que la selección iraní participará normalmente. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de voz.us y nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Y nos vamos a las noticias de las 8, además, con una noticia de última hora que acaba de sacar ABC. El Pentágono plantea la expulsión de España de la OTAN. Pausa y vamos a ello.